considerandas del tribunal en virtud de la prueba presentada, en definitiva le resulten en la sociedad que efectivamente la resolución que se adoptó es la correcta para el caso en concreto. En este aspecto creo que la declaración de los imputados dejó ser distante a efectivamente llegar a esta paz social o tranquilidad a través de esta socialización que se persigue respecto a la sentencia. Todos se ponen en el lugar, pero no saben lo que hacemos el otro, pese efectivamente a tener defensas distintas. Señor Orge, señor Diego, señor Cristian y señor Jonathan. Creo que lo más relevante de las declaraciones fue la declaración del señor Orge, porque claramente en esta audiencia no habían declarado durante el periodo investigativo. Nos dimos cuenta efectivamente de un detalle y no una pregunta que haya hecho la Fiscalía o los creyentes, sino que claramente una pregunta que hizo la propia defensa. Dice relación, ¿dónde estaba? ¿Qué hizo? ¿La tocó? ¿Registró? De hecho, en virtud de la declaración de él, dice cuando vio la carpeta de investigación, más o menos a qué distancia estaba. Él señala, en este caso el diputado Orge, 1 metro. Entonces se le vuelve a preguntar, ¿de dónde? Al ver los videos, al menos me acuerdo de lo siguiente. Y él señala que efectivamente no toca, no registra y no hace ninguna actividad con aquella persona que estaba a 2 o 1 metro. En relación a la prueba de los videos, o sea, básicamente la prueba en general, dice relación con los videos y la prueba testimonial que claramente lo más relevante que pudimos presentar al tribunal fue efectivamente de las pruebas iniciales y los testigos que hicieron relación con funcionarios policiales que actuaron efectivamente expuestos. A través de estos videos podemos determinar que efectivamente existe una agresión, participaron directamente 2 personas, una persona que se quedó a 1 o 2 metros y otras personas que estaban efectivamente en la esquina de Domeico con calle República. En relación a lo que pasó durante estos días de juicio, el Ministerio Público cree que efectivamente acreditamos hechos que dan cuenta de un delito de robo con homicidio. Efectivamente se terminó con una vida, que en este caso es la vida de la señora Margarita. Ahora, en relación al quiénes, claramente es lo que el tribunal en este caso tiene que dilucidar a través de las distintas pruebas presentadas, en este caso por la Fiscalía. Entiende el Ministerio Público que efectivamente el quienes participaron en este delito fue Jonathan, Cristian, Diego y el señor Orge. Al alegato de apertura señalé básicamente que el Ministerio Público debía acreditar básicamente elementos subjetivos y objetivos. Los subjetivos dicen relación con la decisión de actuar en consumo por parte de los imputados. Dentro de este principio principio en relación que rige los partícipes y efectivamente autores y partícipes, dice relación con el principio de convergencia. Este acuerdo de voluntades que van originadas a realizar una actividad en común, una actividad delictiva en común, que nosotros que básicamente que es un dolo común. Ahora, en relación a esta convergencia que existe entre estos autores, porque claramente sin esta convergencia estamos frente a responsabilidades individuales, cada uno responde por lo que hizo. Ahora, en relación a esta convergencia, este acuerdo de voluntad, efectivamente, podemos decir que solo puede ser expresa, o sea, básicamente nos concordamos unos con otros expresamente a cometer un delito, o también puede ser tácita. La convergencia tácita dice relación con la actividad que ellos desempeñan en un momento y en un espacio. Desde el punto de vista objetivo, la acción de los autores, efectivamente entiende el Ministerio Público, es que se enmarcaron dentro de la fase de la ejecución de un delito. En este caso, básicamente, la exteriorización de esta conducta respecto a los distintos autores y partícipes en la comisión de un delito. Básicamente, y entiende el Ministerio Público que aquí efectivamente se deben dar 2 requisitos, o debe estar complementado con 2 elementos. Que el autor haya dado, o los autores en este caso, principalmente señalando a Cristian y a Jonathan, den principio de ejecución al delito para que la conducta de los partícipes efectivamente sea punible. Y además requiere que es preciso que los demás hechores, en este caso Diego y Orge, complementen su actividad con el autor principal para consumar el delito y que intervengan con posterioridad al hecho y aprovechen de la situación creada, en este caso, por los autores directos, en este caso Cristian y Jonathan. Cree el Ministerio Público que en relación a
cuántos actuaron en este ilícito, entiende que a través no solo de la prueba testimonial, sino en relación a los videos. Efectivamente, actuaron 5 personas. Tenemos el video, el que más vimos, que básicamente fue de la 9770, cuando salen estas personas, me refiero al video de la Universidad de Chile, cuando salen corriendo estas personas y se ve efectivamente 5 personas correr. Se ven o se pueden apreciar a lo menos características físicas, básicamente vestimentas de estas personas, y que ese video claramente fue fundamental para lograr determinar participación de los otros 3 imputados que participaron. Recordemos que a esa altura ya estaban detenidos don Jonathan y don Cristian. En relación a la conducta, espacio y tiempo, aquí hice relación con los elementos que ya señalé, básicamente elementos subjetivos y objetivos, que hice relación con la convergencia tácita y efectivamente con la conducta que habrían realizado durante y también particularmente ex post, luego de cometer el delito y en la medida en que efectivamente presenciaron el delito y luego la concurrencia de que la conducta que realizaron todos los imputados luego de la comisión del delito. Tuvimos como un antecedente previo la declaración de don Juan Luis Arellano Moreta, que era una persona también de nacionalidad ecuatoriana, también de la comunidad que los imputados participan el día de hoy, y que nos da cuenta efectivamente lo que hicieron estas personas antes de la comisión. A lo menos se reunieron a las 8 de la noche del día 17 de junio del 2018. Y celebrando la fiesta del Inti-Raymi, lo que nos queda es que efectivamente se ingirió mucha bebida alcohólica por parte, en este caso, del imputado. Tenemos que recordar que aproximadamente se juntaron a las 8, otros se fueron incluyendo de este grupo, y que en definitiva esto termina cerca de las 5:32 aproximadamente en relación a las tomas de actividad que pudimos ver. Y durante todo ese tiempo, básicamente el relato fue que tomaron, ingirieron bebida alcohólica, tocaban instrumentos y también evadían la acción policial para que efectivamente se fueran del lugar determinado porque efectivamente estaban molestando. Ahora, durante la agresión, básicamente entiende que el NUE 771, que hizo relación con ese video, particularmente el video 4247, que se muestra la agresión en este caso y la sustracción de la especie que sufrió en este caso la señora Margarita. 5:29:32 segundos. Se ve a sujetos correr por calle República. Si recordamos el video donde aparece la micro, cuando recién va apareciendo la micro, aparecen 2 personas corriendo. Que el señor Arellano señaló que fueron efectivamente 2 personas que estaban en este recinto. No quiero repasar puntualmente cada una de las declaraciones porque al final también tomo cuenta de aquello. A las 5:31 se ve la micro, que efectivamente va llegando Breque, el señor Breque en este caso, al paradero. Se logra ver también que en ese momento aparecen otras personas corriendo. 5:31:21 segundos. En ese momento se ve salir de la vereda al frente, me estoy refiriendo a la cámara, a la vereda al frente, a una persona que luego pudimos determinar que efectivamente era la señora Margarita, que estaba siendo perseguida hasta ese momento por un sujeto de bufanda, quien la señora se apoya o la apoyan en este vehículo y la golpea. La golpea, la señora sale de ese vehículo y es cuando efectivamente sigue siendo golpeada por esta persona y aparece por detrás una persona de chaqueta negra que aparece con un palo. La agrede, luego vamos al 5:32:21 es cuando aparece Cristian y aparece esta agresión. 5:32:28 segundos. En ese momento es cuando la señora cae a la calzada. 5:32:29 segundos. Un sujeto con jockey corre desde Domeico por calle República y se queda parado frente a estas 2 personas que agredían, en este caso a la señora Margarita. Estaba a 1 o a 2 metros. 5:32:31 segundos. Se ve el quiebre de una tabla. En el video, si lo pueden apreciar mejor, cuando el tribunal lo pueda ver privadamente, ya que efectivamente lo acompañamos ayer, se ven como unos pedazos de algo que se rompe, van dando vueltas. Y es a las 5:32:33 segundos que Cristian agarra en este caso el tronco, la NUE 49-65-306,
y se ve cuando efectivamente Jonathan se agacha y es en ese momento cuando empieza a registrar. 5 minutos 35 de la mañana, 32 minutos 34 segundos. Jonathan se puede ver que efectivamente está agachado y registrando. En ese momento se ve que Cristian está golpeando con el madero y el tercer sujeto a 1 o 2 metros de esta acción. 5, 32 minutos 38 segundos. En ese momento es cuando se ve recién pasando el camión del señor Ordóñez, en que con la luz del camión se puede efectivamente ver mejor cuando hay un sujeto agachado, que es el del pañuelo, y un sujeto de chaqueta negra, que es Cristian, que efectivamente sigue golpeando a la señora. 5, 32, 42 segundos. Las luces del camión se ve, vuelvo a insistir, de mejor manera cuando se produce esta acción, Jonathan registrando y el tercer sujeto aparece en la misma visual sin hacer nada a 1 o 2 metros mientras Cristian sigue golpeando. 5, 32, 45 segundos. Es cuando el camión empieza a llegar y empieza a tapar la visual y se ve que la persona que está agachada se levanta y empieza a correr. Se ve que la otra persona que está a 1 o 2 metros sigue en el lugar y se sigue viendo cómo Cristian golpea a la señora. Luego de eso, 5:32 entre los 48 a los 50 segundos, se ve que el camión ya está tapando totalmente la visual de la cámara, pero se sigue notando que efectivamente está siendo agredida por, en este caso, el sujeto de chaqueta negra. Y es en ese momento cuando también se aprecia, pasa el camión luego de eso y las personas corren. La agresión, si la tomamos de los minutos, es de las 5 horas 31 minutos a las 5 horas 32 minutos. Del video de la Universidad de Chile, básicamente contamos con lo siguiente. Básicamente hay dos videos que son relevantes, que es el 28.803 y el 28.9828, que van de las 6 de la mañana. Ya sabemos que efectivamente esos videos, en virtud de la declaración del funcionario que incautó los videos, como también de las funcionarias, la señora Paola y la señora Edia, dan cuenta que efectivamente las horas estaban desfasadas, había una hora más. Y en ese video aparece de las 6:32:35 a las 6:33:20 segundos, aparece efectivamente una persona que luego podemos identificar que efectivamente era Don Diego, es la persona que va y vuelve de la esquina de Domeico hacia la esquina República. Y está en el sector, y se ve básicamente cuando está él solo junto a otra persona y de alguna manera se devuelve, está en la esquina y entendemos que efectivamente está presenciando lo que está acometiendo en este caso las otras personas, que en este caso era Cristian, Jonathan, y el que presenciaba a 1 o 2 metros del lugar, que era Olger. Existe un video que también resulta relevante, posteriormente vamos a saber por qué, es el video de la misma nube, de las 7:70, el 29:45:08, que de acuerdo a la hora está fechado a las 6 de la mañana, 34 minutos 22 segundos, en que muestra a Jonathan, calle Domeico, casi esquina República, cuando toma con su mano, lo que entendemos efectivamente un celular, y hace el ademán de manipular y luego ponerlo en su bolsillo. Hechos posteriores. Video de Avenida España, 9772. Video 4028 del 5404. ¿Qué nos da muestra este video? Efectivamente, luego del acometimiento realizado contra la señora Margarita, las personas salen corriendo, los 5. Y se ve en el video cuando los 5 aparecen corriendo, luego se devuelven, toman Avenida España, y es en ese momento cuando vemos que Cristian se deshace efectivamente del tronco, que luego, en virtud de este video, junto con la declaración del funcionario que realizó el video y la perito, dan cuenta de que se encontró efectivamente ese hallazgo. Podemos ver fotografías y también la evidencia material que se acompañó con la perito Viviana Busto. En ese video también resulta relevante que efectivamente hasta ese momento siguen todas las personas juntas. De hecho, si ustedes pueden ver el video, aparece que Cristian vota y luego se van conversando. No aparece, o pudiéramos apreciar una imagen que efectivamente alguien rechaza el comportamiento de otro. Básicamente se siguen estando juntos. Y es tanto así, magistrado, que ellos no se separan luego de eso. ¿Cuándo se separan? De acuerdo a la declaración del señor, Gonzalo y el señor Obreque, cuando el señor Obreque vuelve al lugar, lo toma el señor Gonzalo, funcionario de Carabineros, y se van a dar una vuelta por el sector. Y los ve todavía juntos. Por lo tanto, en ningún momento ellos se separan.
Siguen juntos y cuando se separan, vuelven a insistir, es cuando llega funcionarios de Carabineros. Y el señor Gonzalo, ¿qué dice? Veo a 5. Le pregunto, ¿quiénes fueron los que golpearon? Me los indica. Y él sale persiguiendo precisamente a esas personas que tuvieron mayor participación. Ahora, hasta ese momento, claramente hay que estar en cuenta que solo se habla de agresión, porque hasta ese momento todavía no se sabía de la sustracción de algún tipo de especie por parte de la señora. Ahora voy al tema de la sustracción de la especie, porque básicamente, como ya señalé, el Ministerio Público entiende que se logró acreditar efectivamente en delitos de robo con homicidio. Lo cierto es que básicamente cuando se produce la detención de Jonathan y Cristian, efectivamente no se le encuentra ningún teléfono celular, pero ninguno. Tampoco el teléfono que la señora, en este caso la cónyuge del señor o conviviente del señor Jonathan, señala que él tenía. Y en este punto de recordar la declaración de ella, dice que estaba haciendo un indirecto con un teléfono de prepago. Los teléfonos de prepago tienen también internet, pero para eso hay que pagarlo y claramente la conexión en esos teléfonos es más alta básicamente en relación a un teléfono efectivamente que no podríamos ser que es de prepago. Pero bueno, lo relevante es que no se le encuentra ningún teléfono. No tuvimos en ese punto ninguna imagen de Facebook. Recordemos que los imputados están detenidos desde el 18 de junio del 2018. No se tuvo ninguna imagen de Facebook para más o menos señalar o corroborar, que es la palabra que tanto insiste básicamente en la defensa, en el relato efectivamente del señor Jonathan. En esta parte de la sustracción creo que es relevante lo que señala el cónyuge de la señora, don Juan Yanquimán. Cónyuge de hace más de 10 años, sabe las costumbres de ella. Señala, ella se levantaba, tenía 2 teléfonos, uno que era del arma y el otro el personal. ¿Cuál? El que le había regalado él la Navidad anterior del 2017. Señala que la costumbre de ella era tener estas 2 alarmas y para despertarse, una primero, la otra después, y luego de eso se llevaba su teléfono personal. Es tanto así que él también señala que él sabía que lo tenía porque el día anterior, cuando celebraron el Día del Padre, concurren familiarmente a la Cuca. Luego de eso se van al domicilio y él le dice a la señora Margarita que llame a su hermana, a la señora Eddy, para que tomen 11 efectivamente en el domicilio y la señora la llama. De hecho, también fue corroborado por la misma señora Eddy. Yo recibí el llamado efectivamente de Margarita y me indicaba que fuéramos a tomar té en ese lugar. La señora Eddy Paola, en relación a la misma sustracción de especie, ella señala que efectivamente el día sábado 16 ella tenía su teléfono. Habían trabajado y ella efectivamente vieron que tenían el teléfono. Cabe recordar en este aspecto que la señora Paola dice que ella llama el día 18 de junio, después entre las 5:30 y las 6, ella llama. El teléfono suena hasta que luego alguien lo apagó porque apareció apagado. De hecho, ella señala que ella entendió que se había quedado dormida y que no iba a venir a trabajar y es por eso que pensó que ella había apagado su teléfono. Otro elemento importante dentro de la sustracción de la especie es la declaración de la señora Eddy, la hermana. Luego de que su hermano le pide las llaves porque al parecer se había enterado de que su señora habría sufrido algún tipo de inconveniente, ella revisa las redes sociales y llama al teléfono. De hecho, ella señala al teléfono que efectivamente llamó, al número. Señala, yo llamé, y creo que aquí hay una inconsistencia no en el relato de ella, sino en la persona que responde esa. Dice, primero, señala que el teléfono básicamente se le había extraviado y él lo había encontrado. Pero señala algo que una persona que encuentre un teléfono no sabe de dónde sale ese teléfono. ¿Por qué? Porque ella señala, si lo encontró, supongo que conoce de dónde salió este teléfono. ¿Cómo sabía esa persona? Ahora, si lo relacionamos con efectivamente la prueba documental que acompañamos, que es las llamadas o movimientos de Movistar del teléfono, de que caen las llamadas que efectivamente son contestadas por la llamada, esa llamada se realizó a las 9:35. Recordemos que hasta ese momento habían 3 personas que efectivamente no habrían sido identificadas hasta ese momento y todavía permanecían libres, que era el señor Olger, el señor Diego y el quinto persona que efectivamente se encuentra en estos momentos prófugo en esta causa. A eso también va a llevar la prueba documental para acreditar que efectivamente esa llamada ocurrió, fecha, hora, lugar y dónde se había realizado. De hecho, aparece de dónde sale esa llamada, el lugar, el niño y dónde cae, Recoleta.
Haciendo un resumen, magistrado, básicamente lo que hizo relación con la sustracción de la especie, podemos señalar que efectivamente la señora Margarita se levantó ese día 18 de junio del 2018. Se levantó, sonó su teléfono, se levantó, se vistió, tomó su teléfono personal, Samsung, sale de la casa, se le pierde la micro. ¿Se acuerdan que el cónyuge señaló que ella tomaba 2 micros? Y hay una micro que la dejaba en Alameda con República. Ella toma esa micro. Va caminando, se baja en Alameda, toma República. Paralelamente va llegando el señor Obreque en la micro. Es acometido en este caso por 2 personas. En ese momento va pasando la señora. El señor Obreque escucha acá, por parte de las personas que estaban en la esquina. En ese momento pareciera ser que la señora también se da cuenta. Sale corriendo, se dirigen contra ella. Quien primero la toma es Jonathan. La toma, la golpea. Aparece Cristian, la golpea con el palo primero, o la tabla. La señora cae. En ese momento Cristian la golpea, Jonathan la registra, le saca su teléfono celular. Pasa el señor Obreque. En ese momento es cuando Jonathan sale. El video de Domeico, cuando aparece alguien manipulando el teléfono. Lo relacionamos con lo que señala la señora Paola. Yo la llamaba y se corta la llamada. Es en ese momento en que Jonathan apaga el teléfono y se lo guarda en su bolsillo. Luego de eso, salen todos corriendo. Declaración, video de Domeico, de las 9770. Y también en ese video, más que ese video, también tenemos declaraciones de 2 personas, él y Paola. Veo a 5 sujetos riéndose, gritando, no lo sabe bien, pero efectivamente aparecen esas personas. Luego van, botan el palo, siguen ellos juntos. Luego, en algún momento, entendemos que efectivamente ese teléfono sale de don Jonathan y se lo pasa necesariamente a don Olger, a don Diego, o en este caso a la quinta persona efectivamente que no está identificada. Y luego de esto efectivamente son detenidos en este caso los imputados por órdenes y que se realizaron. También, magistrado, se declaró por parte del perito del SML cuál fue la causa de la muerte, en este caso de la señora Margarita. Dice: la causa de la muerte es traumatismo cráneoencefálico complicado. Lesiones encontradas son recientes vitales necesariamente mortales del tipo homicida, compatibles con el antecedente de agresión con objeto contundente en forma reiterada. También el Ministerio Público señaló que le afectaba en este caso al imputado artículos 12, 1 y 4. Entendemos, magistrado, que por lo menos en forma personal como fiscal de la causa, entiendo que necesariamente debe concurrir una u otra en este caso en concreto. Básicamente una alevosía, la 12 número 1 alevosía, y la otra es el número 4, aumentar deliberadamente el mal, efectivamente. Ahora, necesariamente respecto de aquella causal, entiende que no hay comunicabilidad al resto, por lo tanto entiendo que esta causal o esta agravante solo debería operar respecto de quienes participaron y quien efectivamente estaba presente a 1 o 2 metros y pudiendo impedir, no impidió efectivamente lo que estaba ocurriendo, que es en este caso Olger, Jonathan y Cristian. Y a consecuencia, magistrado, de lo que pudimos ver, y básicamente el tribunal presencial, entendemos que cumplí como un estándar. Parte del alegato, y con esto termino, magistrado, parte del alegato de clausura de la señorita defensora dijo que este era complicado y ambicioso. Dijo que era complicado y ambicioso. Claramente fue complejo. Ambicioso, no sé cuál es el concepto en realidad de ambicioso en este caso, pero básicamente lo que se trató de realizar, básicamente no era un caso fácil en que efectivamente existieran una prueba un poco más directa en relación a lo que había ocurrido, pero en base a lo que se construyó, porque básicamente no nos quedamos en simples declaraciones, no nos quedamos en un simple video, sino que encontramos a don Diego Sepúlveda, que es la persona que llamó del 103, dio la información y él también señala efectivamente quién estaban agrediendo. También señala al señor Orgen quién estaban agrediendo. También lo señala el señor Obreque. Por lo tanto, en relación a la prueba presentada, entiende el Ministerio Público que se satisface efectivamente el tipo penal y también la participación de cada uno de los imputados.
Eso. Gracias, señor fiscal. Escuchamos entonces a la querellante intendencia. Gracias, su señoría. De acuerdo a la prueba rendida en esta audiencia de juicio oral, se ha acreditado, más allá de toda duda razonable, que doña Margarita Ancacoy, víctima de estos hechos, alrededor de las 5:30 horas del día 18 de junio del año 2018, se dirigía a su lugar de trabajo, ubicado en la calle Domeyco, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, y lo hacía caminando desde el norte por calle República. Casi al llegar a su destino, por Avenida República, entre las calles Domeyco y Claudio Gay, los acusados Cristian Romero y Jonathan Chávez interrumpen su camino, abalanzándose sobre ella, para luego comenzar a agredirla con golpes de pies y puños y un tronco. Al mismo tiempo, el acusado Chávez registra las vestimentas de la víctima mientras ésta ya había caído al suelo para sustraer un teléfono celular que portaba. Mientras esto sucedía, el acusado Olguer Otávalo, a escasos metros, presenciaba esta acción, en tanto que el acusado Diego Tabango ejercía funciones de vigilancia en la esquina de República y Domeyco. Así se acredita, su señoría, con la exhibición del video de la prueba material número 4, el video terminado en 4247, introducido mediante la declaración del testigo presencial, don Jorge Obreque, quien señala que cuando se dirigía a su lugar de trabajo en el Club Hípico, luego de bajarse de un bus de locomoción colectiva en un paradero ubicado en calle República entre Claudio Gay y Domeyco, es acometido por dos sujetos luego de escuchar las voces AS, por lo que, viéndose en peligro este testigo, se sacó el cinturón en señal de defensa. Sin embargo, ya a esa altura, doña Margarita caminaba sola y había sido advertida por otro de los sujetos que se encontraba en el sector y gritaba a los demás: acá, acá. Los sujetos entonces perdieron el interés en don Jorge Obreque, pues había otra víctima a quien resultaría más fácil atacar. Del mismo modo, el testigo don Diego Sepúlveda, también testigo presencial de estos hechos, quien desde su domicilio de calle República 702 logró escuchar las voces déjala, déjala, quien era don Jorge Obreque, quien les pedía a los sujetos que dejaran a la señora, a quien ubicaba de antes, pues siempre se encontraba con ella rumbo a su lugar de trabajo. Don Jorge Ordóñez, un tercer testigo presencial, conductor de un camión barredor de las calles de la comuna de Santiago, quien según su declaración el día y lugar de los hechos, mientras conducía el camión, vio una riña, personas correr y vio a dos personas pegándole de puños y pies a otra persona, mientras un tercero vigilaba en la esquina de República y Domeyco. Los dos primeros testigos, su señoría Obreque y Sepúlveda, son testigos que declaran sobre la dinámica de estos hechos y en lo medular coinciden en que la víctima fue atacada por dos sujetos, uno de ellos que le pegaba golpes de pies y puño y la registraba, y otro que la atacaba con un palo. Los testigos Obreque y Sepúlveda además declaran que además de los sujetos que participaban activamente en el ataque de doña Margarita, había un tercer sujeto a escasos metros que se encontraba mirando la escena y un cuarto que se encontraba en la esquina de República y Domeyco haciendo labores de vigilancia. A nuestro juicio, estos hechos, su señoría, tipifican el delito de robo con homicidio, por las siguientes razones. De acuerdo a la pericia de la doctora Vivian Bustos, la víctima presentaba lesiones recientes a la muerte, causada en minutos y provocada con elementos contusos, duros y sin bordes, que además se produjeron en secuencia en un intervalo breve. Que doña Margarita, la víctima, se encontraba de pie cuando recibió el golpe en la cabeza y que fue tan severa que deformó su caja craneana y la dejó inconsciente sin posibilidad de reacción y que finalmente le causó la muerte. Es en el contexto de esta dinámica
en que uno de los sujetos registra a la víctima y extrae desde sus pertenencias su teléfono celular. ¿Por qué aseveramos esto? Por la declaración, en primer lugar, del viudo de la víctima, don Juan Carlos Yanquimán, quien declaró que su señora utilizaba como alarma 2 celulares, uno antiguo, viejo, y otro que él mismo le había regalado en la Navidad pasada, y ambos aparatos los dejaba en el velador y que cuando doña Margarita salía de casa llevaba consigo su celular y que lo portaba generalmente en los bolsillos de su chaqueta. El día de los hechos, don Juan Carlos Yanquimán, al final del día, observó que el teléfono celular de su señora no estaba en casa, no estaba en el velador. Por otra parte, doña Paola Vargas, compañera de trabajo de doña Margarita, declaró haberla llamado a su teléfono entre las 5:30 y las 6 de la mañana del día 18 de junio del 2018. Y doña Edith Yanquimán, cuñada de la víctima, también intentó comunicarse con el celular de doña Margarita, marcando el número de esta cerca de las 9 de la mañana, quien sí obtuvo respuesta, pero obviamente no de su dueña, sino de un hombre desconocido, relativamente joven, con acento que no era chileno y quien además le advierte que si conocía a Margarita debía saber lo que había pasado o por qué tenía el teléfono y que por último lo había encontrado en el sector de Estación Central. Esto, unido a la documental rendida en juicio, acompañada consistente en el oficio e informe de la compañía Movistar, que dan cuenta de la llamada efectuada al celular 98 44 55 95, celular de Margarita, según la declaración de don Juan Carlos Yanquimán y de doña Edith Yanquimán. Esta llamada se originó en el sector de José Domingo Cañas, lugar de trabajo de la cuñada de la víctima, y recibida en la comuna de Recoleta. Estas circunstancias, sus señorías, hacen concluir necesariamente que el hombre que contestó el llamado estaba en conocimiento del origen del aparato, de quién era su dueña y qué había pasado con ella. En cuanto a la participación de los acusados, de acuerdo al mérito de la prueba rendida, Jonathan Chávez, Cristian Romero, Olguero Tábalo y Diego Tabanco son coautores del delito de robo con homicidio en la persona de doña Margarita Ancacoy Huilcán. Los dos primeros en los términos del artículo 15, número 1, y los dos últimos en los términos del artículo 15, número 3, ambos del Código Penal. Conforme a los videos, a la exhibición de los videos de las cámaras de vigilancia instaladas en República 702, prueba material número 4, las instaladas en República número 701, prueba material número 3, y de aquellas instaladas en la Avenida España 683, prueba material número 5, exhibidas al tenor de las declaraciones de los testigos Obreque, Ordóñez, Sepúlveda y Jorge Venegas y de Juan Torres, estos dos últimos funcionarios del OS9 de Carabineros, se sigue que los acusados arriban al sector de Avenida República y Domeico, en la comuna de Santiago, y en ese lugar uno de ellos indica a una primera víctima, quien resultó ser don Jorge Obreque. Sin embargo, y al tratar de defenderse blandiendo su cinturón, los sujetos desisten y a la voz de acá, que indicaba a la otra víctima, tal vez en su concepto más fácil de atacar, se dirigen en contra de Margarita Ancacoy. De este modo, Romero se hizo de un elemento contundente, un palo para asestar el primer golpe en la cabeza que derribó definitivamente a la víctima, y estando esta ya inmovilizada en el suelo, continúa golpeándola, mientras al mismo tiempo era también agredida por Chávez con golpes de pies y puños y registrada sus bolsillos, para luego sustraer el teléfono celular de doña Margarita. La escena era presenciada a escasos metros por Olguero Tábalo, y Diego Tabango esperaba en la esquina mientras la víctima era agredida para hacerle sustraídas las especies. Una vez terminada esta acción, todos simultáneamente huyen por calle Domeico en dirección al poniente, portando el acusado Chávez el celular sustraído a la víctima, y ello debe concluirse de la exhibición del video terminado en 29-4508 de la prueba material número 3.
Asimismo, el acusado Romero se deshace del tronco con el que agredió a la víctima en la Avenida España y todos luego continúan juntos por esta arteria, lugar donde pocos minutos después, en España, en la esquina con calle Gorbea, son detenidos, sorprendidos por funcionarios de Carabineros en conjunto con el testigo presencial don Jorge Obreque, para luego los acusados Chávez y Romero escapar y siendo sindicados como los autores principales y golpeadores o atacantes de doña Margarita. Estimamos, su señoría, que todos los acusados participaron de la decisión común del hecho, cuál era el de cometer el delito de robo con homicidio. Recordemos que la primera víctima en contra de la cual se dirigen dos de los acusados fue don Jorge Obreque, pero su actitud desafiante y la presencia de la señora Margarita hizo que uno de los acusados la designara como objeto del ataque. Es decir, en la dinámica de los hechos es posible primero apreciar el acuerdo mutuo entre los agentes, un acuerdo expreso que existe desde que existe uno de ellos quien señala a las posibles víctimas, una distribución de funciones, el que da aviso de la presencia de una víctima, los que la abordan, los que la agreden de manera conjunta, huyen del sitio del suceso y finalmente el que se deshace del producto del robo. A este respecto se debe recordar que quien sustrajo el celular fue el acusado Jonathan Chávez. Sin embargo, la especie no se encontró en su poder cuando fue detenido minutos después, cerca del sitio del suceso, sino que la llamada recibida en el aparato 4 horas después de los hechos fue contestada. Evidentemente, no por quien se probó que se lo arrebató a la víctima. Todos estos elementos, sus señorías, dan cuenta de la existencia de un dolo común y equivalente entre todos los acusados, de manera tal que el resultado de la acción debe ser atribuida a todos hechos en los términos del artículo 15 número 1 y 15 número 3, como ya he señalado. Finalmente, su señoría, en cuanto a las agravantes. Hemos solicitado la aplicación de penas altas por la comisión de estos delitos. Es cierto que son altas, pero son las penas, su señoría, que establece la ley para sancionar este tipo de delitos, un robo con homicidio, el que además, a nuestro juicio, según las circunstancias de comisión del mismo y que se han acreditado en este juicio, estimamos que además concurren las agravantes de la alevosía, del artículo 12 número 1, las del artículo 12 número 4 y las del artículo 456 bis número 1 del Código Penal. En cuanto a la alevosía, concurre esta agravante a nuestro juicio en la vertiente de actuar sobre seguro. Según la prueba material número 4, video terminado en 4247, a las 5:32 con 22 segundos aparecen en la imagen la víctima y sus agresores. A las 5:32 con 28 segundos cae la víctima al suelo producto del primer golpe en la cabeza. A las 5:32 con 46 segundos, el camión que conducía a Jorge Ordóñez comienza a pasar, mientras doña Margarita continuaba en el suelo y aún seguía recibiendo los golpes, y a las 5:32 con 54 segundos termina de pasar el camión y se revela el cuerpo de la víctima abandonado e inerte en el suelo. Es decir, doña Margarita Ancacoy fue derribada en solo 6 segundos y continuó siendo agredida por otros 24 segundos más. En 32 segundos, su señoría, los acusados terminaron con la vida de una persona para sustraer un celular. Los acusados entonces actuaron aprovechando la indefensión de la víctima, caminaba sola, condición que puso a los acusados en condiciones de asegurar directamente la comisión del delito, el que fue cometido rápidamente, sin riesgo alguno que pudiera haber provenido de la defensa o de la reacción eficaz de la víctima. A mayor abundamiento, don Jorge Obreque, no obstante estar en ese lugar, no fue impedimento para los acusados de continuar en su propósito hasta lograr el resultado querido.
En cuanto a la agravante del artículo 12, número 4, su señoría, me voy a remitir a lo ya señalado por el Ministerio Público y voy a finalizar mi fundamentación de la agravante del artículo 456 bis, número 1 del Código Penal. Esto es en aquella parte en que se refiere a la ejecución del delito en sitios oscuros, solitarios o que por cualquier otra condición favorezca la impunidad. El delito fue cometido en un día invernal a las 5:30 horas, una hora temprana, que por la época del año es notoria la escasa luz y que se evidenció además con los videos exhibidos en juicio. Si bien es cierto, en el lugar estaba presente una persona, don Jorge Obreque, y además un camión barredor, la soledad del lugar y la oscuridad reinante, a nuestro juicio, agravan la responsabilidad de los acusados en la comisión del robo con homicidio. Por último, sus señorías, las defensas han calificado estos hechos como hechos lamentables. Estos, sus señorías, no son hechos lamentables. Estos hechos constituyen un delito de robo con homicidio. Es un crimen cometido en contra de una mujer que tuvo la desgracia de pasar por el lugar donde estaban los sujetos rumbo a su lugar de trabajo, porque además ellos serían las últimas personas que doña Margarita iba a ver en su vida. Delitos de esta naturaleza, magistrados, desgraciadamente no son escasos dentro de nuestra sociedad, y a quienes más afectan normalmente es a personas trabajadoras que salen de sus hogares a tempranas horas de la madrugada sin más protección que sus pertenencias, como lo hizo doña Margarita. De modo entonces, su señoría, que ha atendido la prueba rendida en esta audiencia de juicio oral, estimamos que se ha acreditado el delito de robo con homicidio, que les cabe participación a los acusados como autores en los términos ya señalados y que además agravan las responsabilidades de esto en los términos indicados en la acusación particular de esta querellante, por lo que solicito desde ya se dicte veredicto condenatorio y se les condene a las penas solicitadas en la acusación particular. Mi alegato de clausura, su señoría. Gracias. Bien, le damos la palabra entonces a la otra querellante. Muchas gracias, su señoría. Buenos días. Al comienzo de este juicio oral, este interviniente se propuso el siguiente objetivo: demostrar la existencia de un delito de robo calificado con homicidio, en los cuales tuvieron 5 personas involucradas, 4 de ellas acá acusadas, y cuya víctima fue Margarita Ancacoy Huircán. Lo cierto es que hubieron 2 grandes dificultades para acreditar estos hechos. En primer lugar, tenemos la nula colaboración que efectuaron los imputados. En ningún momento de la investigación entregaron antecedentes que permitieran esclarecer estos hechos. Incluso en su declaración nada aportaron. Lo que llama profundamente la atención es que en ningún momento en su declaración recuerden por detalle la agresión que sufrió doña Margarita. Sí recuerdan varias cosas, como por ejemplo qué es lo que hicieron anteriormente, qué es lo que compraron, qué es lo que bebieron, quién pagó, pero no la agresión, por lo cual en nada contribuyeron. Además, sus declaraciones fueron contradictorias en cuanto a los posicionamientos de los involucrados. Además, otra de las dificultades corresponde al lugar y hora en que se efectuó este delito. Estamos hablando de un lunes en la madrugada, 18 de junio de 2018, a las 5:30, en un lugar, su señoría, que se pudo observar en los diferentes videos, en los cuales no había mucho transeúnte, no había prácticamente nadie, salvo los testigos que declararon en el juicio, y se encontraba oscuro. Es decir, ya tenemos aquí el agravante del 456 bis número 1, actuar en un lugar solitario o oscuro. Sin perjuicio de aquello, su señoría, se ha logrado aportar diversos medios probatorios, declaraciones testimoniales que vieron presencialmente de aquellos hechos, de testigos que estaban terminando su jornada laboral, en el caso de don Jorge Ordóñez, que estaban comenzando su jornada laboral, en el caso de Jorge Obreque,
quien tenía una jornada laboral similar a la de doña Margarita, y personas vecinos, que vieron estos hechos a partir de su mismo domicilio. Aquellas declaraciones se reafirman a partir de la prueba audiovisual que hemos podido ver en este juicio, los cuales permiten concluir, más allá de toda duda razonable, la existencia del delito señalado y la participación de los acusados como autores. Ya señalamos que aquí hubo una víctima. La víctima era Margarita Ancacoy. Tenía un marido, tenía un hijo, y ella prestaba servicios de lunes a sábado, los lunes a viernes, de 5 a las 5 y media de la mañana tenía que estar en su domicilio en Domeyko, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. El día a día de doña Margarita, como ya señaló el fiscal y aquí la querellante del Ministerio de la Intendencia, comenzaba de la siguiente manera. A las 4:30 ella se despertaba, tenía 2 alarmas, una de ellas un celular antiguo y un celular que había sido regalado en diciembre del año 2017, en Navidad, regalado por don Juan Yanquimán. Se vestía, se bañaba y ese mismo celular, marca Samsung, se lo guardaba en su bolsillo e iniciaba su jornada laboral. En la mayoría de los casos, ella tomaba una locomoción que la dejaba en República, o sea, que la dejaba en Calle Blanco y subía por República hacia Domeyko. En algunos casos, cuando se demoraba la micro en pasar, tomaba una micro que la dejaba directamente en Calle República y caminaba hacia el sur, hacia Calle Domeyko. Este fue el trayecto que tomó ese día y que lamentablemente, por el cual se encontró con los acusados que posteriormente la agredieron. El día anterior, el día domingo, Día del Padre, 17 de junio del año 2018, estaban celebrando el Día del Padre, junto con don Juan Yanquimán, su hijo, e incluso con doña Edi Yanquimán, testigo que también declaró en juicio. Es interesante recalcar que ambos testigos, don Juan Yanquimán y Edi Yanquimán, señalan que vieron a doña Margarita con el celular ese día domingo y que incluso hizo una llamada a doña Edi. Ya después viene la mecánica de que dejaba el celular en su velador y se despertaba con ese mismo celular. Trasladémonos ese día, 18 de junio de 2018, a República en una especie de pasaje, en una galería, que daba hacia Claudio Gay con Domeyko, o Claudio Gay con República. Atrás de un minimarket se encontraban 7 sujetos. El testigo Luis Arellano Moreta señaló que estos 7 sujetos eran él, un individuo de nombre Jairo y 5 otras personas. Serían Cristian Romero Sánchez, Jonathan Chávez Quinchihuanco, Olguer Otávalo Sánchez y Diego Tabango Tuquerres, además de un 5º sujeto que acá no se encuentra. Es interesante uno de los videos que se pudo ver, que se encuentra en el número único de evidencia 4191771, video que termina con la numeración 54115, que demuestra la mecánica en la cual los sujetos salen de este minimarket, corren desde República hacia Domeyko. En una primera instancia, corren los sujetos Cristian y el 5º sujeto que no se encuentra acá, hacia Domeyko. Eso se puede observar en ese video a las 5 horas con 29 minutos con 35 segundos. Los otros sujetos se detienen porque llega una patrulla policial. Sin perjuicio de aquello, otros 3 sujetos a las 5 con 30 con 47 segundos en el mismo video corren en dirección hacia Cristian y el 5º sujeto. Estos 3 sujetos serían Jonathan, quien corre desde República hacia la vereda poniente, y Olguer y Diego, quien corren por República, todos hacia el sur, hacia Domeyko, pero ellos dos por la vereda oriente. En ese mismo video ustedes pueden apreciar cuando llega el testigo presencial Jorge Obreque. A las 5:31 con 7 segundos aparece don Jorge Obreque, quien camina por República hacia el sur por la vereda oriente. Es en ese momento en el que se encuentra con Cristian Romero Sánchez, quien se abalanza sobre él para asaltarlo. Y esta secuencia es posible observarlo a partir de uno de los videos que se encuentra en el número único de evidencias 4191771, el video terminado en 4247. En ese video
A las 5:31 con 42 segundos se ve a Cristian que se abalanza donde don Jorge. Según el testimonio de don Jorge, él, en una señal de defensa, se saca su cinturón. Aquello hace retroceder a Cristian, pero que sin embargo hace retroceder hacia la vereda poniente, donde se encontraban los otros sujetos, y toma un tronco, una especie de tronco. En ese mismo momento, su señoría, ocurre un hecho que la verdad le salvó la vida a don Jorge Oreque. Aparece caminando por la vereda oriente, misma vereda donde se encontraban los 5 sujetos, doña Margarita Ancacoy, a las 5:31 con 59 segundos. El testigo Jorge Oreque señala que desde la esquina le gritan a Cristian y a Jonathan, que se encontraban en ese sector, acá, acá, en relación a acá, porque se encontraba viniendo doña Margarita por la misma vereda en la que se encontraban los sujetos. Esto con la finalidad de darle muerte y robarle. A las 5:32 con 19 segundos, doña Margarita se encuentra con los acusados, quienes se abalanzan sobre ella. En primer lugar, Cristian y Jonathan. Al principio, doña Margarita lo que hace es tener 2 defensas. La primera es correr, corre por República y queda a mitad de la calle República. República en ese lugar tiene 2 sentidos, para el norte y para el sur. Queda a mitad de la calle y es perseguida por Jonathan en ese mismo momento, quien se pone adelante de ella y le impide seguir corriendo. Luego doña Margarita logra la segunda y última defensa que ella puede hacer, que es cubrirse con su mano de un golpe que va a efectuar Jonathan. En ese mismo video, a las 5:32 con 27, ya se observa al acusado Cristian, quien con un tronco alargado de al menos 1 metro de largo y ancho, efectúa con mucha violencia un golpe a la cabeza de doña Margarita, quien en ese momento se encontraba de espalda y parada, porque se estaba enfrentando a Jonathan y se estaba tratando de defender. Su señoría, no es necesario tener un conocimiento científicamente avanzado, la experiencia tampoco lo requiere, pero uno tiene la noción básica de que la cabeza es una parte vital del cuerpo. Cualquier lesión en la cabeza puede generar graves consecuencias e incluso la muerte. Cristian, con este primer movimiento, con este primer golpe, no podía menos que prever que el resultado sería la muerte de doña Margarita. Y eso es lo que buscaba, dar muerte, ya que era el medio para lograr una finalidad, la cual era robar después las cosas que podía tener doña Margarita. Ahora, ¿cómo podemos determinar que fue Cristian quien golpeó a doña Margarita con el tronco? La verdad es que la vestimenta fue clara. Ustedes pudieron escuchar acá en juicio que tanto los testigos Jorge Ordóñez, Jorge Oreque, Diego Sepúlveda, se indicaron a Cristian como aquella persona que vestía de negro, un poco más chica, y que portaba el palo, el tronco. Y además, Cristian también reconoció la vestimenta que era su chaqueta negra. Y en el caso de Jonathan, ¿cómo lo podemos reconocer? Toda vez que también los testigos Jorge Oreque, Jorge Ordóñez, Diego Sepúlveda, señalaron que era la persona más alta, que tenía una especie de cuello claro y un chaleco burdeo, mismas vestimentas que le fueron exhibidas al acusado y que reconoció. Tenemos 2 personas ya plenamente identificadas y que fueron los agresores directos de doña Margarita. ¿Qué sucede después? Cuando comienzan a pegar, cuando Cristian le da el tronco en la cabeza a doña Margarita cae al piso. Y en ese momento Cristian comienza a golpear sucesivamente con este tronco directamente a la cabeza de doña Margarita, por a lo menos 18 segundos. Esto evidentemente demuestra que existió la agravante acá de aumentar deliberadamente el mal causado. Era ya innecesario seguir golpeando a doña Margarita, pero lo siguieron haciendo. En el caso de Jonathan comienza la agresión, es la persona que la intercepta, que le pega puños. Cuando cae doña Margarita, le da patadas, pero son patadas que van directamente hacia el rostro, hacia la nariz, hacia la boca. Y Jonathan se detiene, efectivamente se detiene en un momento. En el mismo video que ya señalamos,
Jonathan se detiene a las 5:32:33 segundos y es posible, y se pudo observar, que él se agacha. Y en ese momento es cuando comienza a registrar a doña Margarita. Fue el único momento en que Jonathan se detuvo de la agresión, solamente para robar. Y esto, de que el acusado Jonathan se agachó, es reafirmado por los testigos Obreque, Ordóñez y Sepúlveda. En medio de toda esta agresión, el testigo Jorge Obreque les grita a los acusados que la dejen. Y también lo hace el testigo Diego Sepúlveda desde su casa, señalándole: lo estoy grabando. Pero los acusados nunca se detuvieron. Solo se detuvieron cuando ya llegó el camión de la basura, que era el camión de limpieza, que era manejado por don Jorge Ordóñez. ¿Qué hacían los otros acusados? En el caso de Olger y en el caso de Diego. En el mismo video que ya señalamos, a las 5:32:30, es posible divisar que el acusado Olger se acerca a cerca de 1 metro de distancia de Jonathan y Cristian. Los mira y está en una situación vigilante, mirando hacia la República y hacia lo que estaban realizando los sujetos. En ningún momento los detuvo, ni se ve un gesto en el cual se pueda inferir que pedía que se detuvieran. Simplemente observó a 1 metro de distancia. En el caso de Diego, su función en este caso fue vigilar por la calle Domeico. Existen 2 videos en concreto, los cuales se encuentran en el número único de evidencia 4191-770. Me refiero a los videos que terminan en 2880-03 y el que termina en 2898-28, en el cual se observa al acusado Diego caminar por Domeico, vigilando esa calle para ver quién venía. Y en el último video ya antes señalado, mientras todavía se encontraba la agresión, se junta en la esquina de Domeico con República con el quinto sujeto que acá no se encuentra y que también se ve un perro que los siguió a ellos. Esto demuestra, señoría, la agravante de la alevosía. Todos tenían funciones concretas para generar el delito en el cual ya se habían concertado. El final de la agresión, como señalé, en el video terminado en 54:247, llega el testigo don Jorge Ordóñez a las 5:32:42. Cuando llega, se aleja primero el acusado Jonathan, luego se va Olger, y a pesar de que el camión se encuentra encima, mirando, el acusado Cristian seguía golpeando, por lo menos por 2 segundos más. Luego los acusados se van por Domeico y se reúnen con los otros 2 que se encontraban en Domeico con República. ¿En algún momento socorrieron a doña Margarita? La verdad es que no, simplemente huyeron y la dejaron sola. ¿Quiénes sí hicieron algo por ayudarla? Don Jorge Obreque corrió a la comisaría que se encontraba cerca, la segunda comisaría de Santiago. Don Jorge Ordóñez llega a República con Claudio Gay y se encuentra con un furgón policial y señala que lo que estaba pasando. Y en el caso de Diego Sepúlveda, él llama a carabineros y llama a la ambulancia. Fueron los únicos que intentaron socorrer. Ahora bien, cuando Jonathan corre hacia Domeico, es posible observar un video muy importante que se encuentra en el número único de evidencia 4191-770. El video terminado en el número 294508. Y se observa a Jonathan manipulando algo que al parecer sería un celular, lo que fue señalado también a opinión del teniente Jonathan Villegas. Y este lo manipula coincidentemente con un relato de una testigo, doña Paola Vargas, compañera de trabajo de doña Margarita, quien señala que a esa hora la estuvo tratando de llamar hasta que le cortaron. Coincide con lo señalado por la testigo con este video. Cabe preguntarse, ¿Jonathan tenía algún celular? En su declaración, él señala expresamente que tenía lo siguiente en ese momento: su billetera, su carnet y su tarjeta de débito. Nunca señaló un celular. La huida del sector. Cuando huyen por República hacia Domeico,
son vistos por dos compañeras de trabajo de doña Margarita, doña Paola Vargas y Elia Lillo. Y al estar preocupadas porque podía haberle pasado que podía asustar doña Margarita, que podía encontrárselo en ese momento a los sujetos, salen y ven correr a los sujetos riéndose y gritando, todos en conjunto corriendo por Domeyko hacia el poniente, hacia la calle España. Fundamental es el video que hemos visto en varias ocasiones, un video a color, establecido en el número único de evidencia 4191-770, el terminado en 8088, en el cual se ve a 5 sujetos. Hicimos una mecánica, el sujeto número 1, que sería Diego Tabango, reconocido por su chaqueta verde, y su jockey con la sigla de los Lakers, un equipo de baloncesto. Sujeto 2, que no se encuentra aquí presente. Sujeto 3, que sería Jonathan Chávez Quinchihuanco, reconocido por su polerón burdeo y su cuello claro, celeste. Sujeto 4, Olguer Otávalo Sánchez, chaqueta café, jockey con un toro, presumiblemente del equipo de baloncesto Chicago Bulls. Y el quinto sujeto, Cristian Romero Morales, chaqueta negra, que corre con un tronco. Este ejercicio se hizo con diversos testigos, por ejemplo, don Jorge Obreque, Diego Sepúlveda y Jorge Ordóñez, quienes reconocieron las vestimentas. Los sujetos corren hacia Avenida España. Al llegar a la Avenida España, ya dejan de correr y caminan, siempre en conjunto, hacia el norte. Es en ese momento en el que se ve uno de los videos que se encuentran en el número único de evidencia 4191-772, donde botan esta especie de tronco que sirvió para golpear en reiteradas ocasiones a doña Margarita. Ya en la altura de España con Gorbea, los sujetos seguían juntos y ven un carro policial. En ese carro policial se encontraron los funcionarios Gonzalo Stay y Samuel Escobar, en conjunto con el testigo presencial don Jorge Obreque, quien le señala: esos son los 5 sujetos, están con un perro. Y en ese momento los sujetos, es el único momento en el que se dividen y corren por distintos lugares. 2 de ellos, Cristian y Jonathan, y por otro lado, Olguer, Diego y el quinto sujeto. El funcionario Gonzalo Stay le consulta: ¿quiénes fueron los agresores? Al testigo Jorge Obreque. Y él señala ellos 2, los que van, los de chaqueta negra y del cuello. Y es ahí donde don Gonzalo Stay corre hacia ellos y los toma detenidos. Los otros sujetos en ese momento no son detenidos. Es importante destacar qué pasa con el celular de doña Margarita Ancacoy. A las 9:35 con 50 segundos, doña Edi Yanquimán, ya habiendo revisado las redes sociales y habiéndose alertado de que podía ser Margarita la víctima de estos hechos, porque estos fueron hechos que fueron conocidos públicamente por diversos medios de comunicación, efectuó un llamado a esa hora. Y una persona, que señala ella parecer joven, hispana, que no tenía acento chileno, le indica que si conocía a la dueña, debía saber qué había pasado con ella. Y en ese momento se le corta. Es decir, este sujeto que contestó tenía conocimiento directo de qué es lo que había pasado con el celular y con la persona dueña de ese celular. ¿Qué pasa con los otros detenidos? En el caso de Olguer, la investigación policial avanzó, se dio con su nombre y se fue al domicilio que coincidentemente era el domicilio de Cristian Romero. Olguer era un vecino de él. Se le detiene y se encuentran la vestimenta que habrían ocupado ese día, en la madrugada. Y en el caso de Diego señala que a las 13 horas, compatriota ecuatoriano, le habían señalado si sabía lo que había pasado con la señora Margarita, a lo cual él no hizo nada en ese momento, a las 13 horas. Ya recién cuando la investigación ya existía su nombre, a las 20 horas él fue a la comisaría, recién. Su señoría, como señalé en un momento, estos hechos fueron de conocimiento público. Los medios de comunicación mostraron en la mañana lo que había pasado con doña Margarita y las personas tuvieron diferentes sentimientos: tristeza, rabia, dolor y principalmente inseguridad, porque este es un hecho que le pudo haber ocurrido a cualquier chileno, a cualquier persona,
que vaya a su lugar de trabajo y que a esa hora sea abordada por sujeto y sea atacada de la manera brutal en la que fue atacada doña Margarita, le podía ocurrir a cualquier persona. Pero si nos centramos en las relaciones más cercanas de doña Margarita, tenemos la Universidad de Chile, la Facultad de Ingeniería. Doña Margarita es recordada por los alumnos, por profesores y por compañeras de trabajo como una persona, como una buena amiga, como una gran madre y como una líder. Y ellas la recuerdan con mucho amor, con mucho cariño, en particular las testigos que comparecieron acá, doña Elia y doña Paola. Pero en el caso de los familiares, ellos han sufrido un daño evidentemente mucho más directo. Don Juan Yanquimán perdió a su compañera de vida. Su hijo, un adolescente, quedó sin su madre y al mismo tiempo, que hay que señalarlo, perdió a su abuela. La madre de doña Margarita, al enterarse de estos hechos, cayó en una profunda depresión que le impidió seguir comiendo y que a la postre, 4 meses posteriores a la muerte de doña Margarita, le provocó la muerte. Y esto afectó también a hermanos de doña Margarita, parientes y todos aquellos quienes la conocieron. Su señoría, todas estas personas tienen el derecho de poder recordar con alegría a doña Margarita, recordar las vivencias que tuvieron y todos los buenos momentos. Pero aquello no puede ser posible si dicho recuerdo no se asocia directamente con la justicia, en este caso. Y este interviniente sostiene que solamente puede lograrse la justicia a partir de la condena de todos los acusados, Cristian Romero Morales, Jonathan Chávez Quinchihuanco, en virtud del delito de robo calificado con homicidio en grado de consumado, en calidad de autores, ellos dos por el 15 número 1, y en el caso de Diego Tabango Tuquerres y Olguero Tábalo Sánchez por el 15 número 3 del Código Penal. Esto por el delito de robo calificado con homicidio, describe y sanciona el artículo 433 número 1 en relación con los artículos 432 y 391, todos del Código Penal, considerando las agravantes ya señaladas en este alegato de clausura, como son artículo 12 número 1, la alevosía, artículo 12 número 4, aumentar deliberadamente el mal causado, y finalmente artículo 456 bis número 1, actuar en sitios oscuros y solitarios. Finalmente, en consideración a la anterior, se le imponga la pena de presidio perpetuo calificado, conjuntamente con accesorios legales y costa de la causa, a los 4 acusados antes mencionados. Muchas gracias, señor. ¿Sí? ¿Están listos? Bien, vamos a pasar entonces ahora a escuchar los alegatos de clausura de las defensas. Van en el mismo orden, va a comenzar usted, Sí, la defensa señoría. de Romero y Chávez. La Gracias, escuchamos. su señoría. Su señoría, el Ministerio Público, al inicio de este juicio oral, hizo promesas. Primero prometió que contaba con pruebas fuertes. Habló de declaraciones y videos. Segundo, su señoría prometió que de esta prueba se iban a acreditar 2 delitos, uno de homicidio y uno de robo. De homicidio y uno de robo. Prometió también, su señoría, que existieron coautores desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista subjetivo. Prometió, además, que desde el punto de vista subjetivo, los hechores decidieron actuar de consuno y que nos encontraríamos dentro de una convergencia de voluntad. Y en este punto se atrevió a señalar que había dolo común. Prometió finalmente, su señoría, que no solamente demostraría que habría convergencia expresa, sino que además habría convergencia tácita. Su señoría, el fiscal, cumplió todas y cada una de sus promesas. La defensa del señor Cristian Romero y Jonathan Chávez sostiene que no. De la prueba que el fiscal llamó prueba fuerte, escuchamos testimonios equívocos
confusos, ambiguos y oscuros, los que no permitieron, su señoría, alcanzar el estándar probatorio exigido para arribar a una decisión de condena. Estándar probatorio señalado en el artículo 340 del Código Procesal Penal. En ese sentido, su señoría, haremos un análisis de la prueba que la defensa, su señoría, entiende derriba aquella presunción de duda razonable. Jorge Obreque, su señoría, testigo que tratándose de prueba directa, en sus dichos era una prueba de alta exigencia. ¿Y por qué? Porque él debiese haber sido capaz de relatar en forma espontánea lo que ocurrió la madrugada del 18 de junio del año 2018. ¿Por qué afirmamos que es un testimonio oscuro? El señor Obreque, su señoría, a las preguntas formuladas por esta defensa en el contrainterrogatorio, de sus propias declaraciones respecto de la participación de mi defendido, señala primero, en sede policial, que el día de los hechos, un sujeto de 1,70 m de estatura aproximada, mantenía un palo de 2 metros aproximado, que era de tez morena, de rasgos extranjeros, como rasgos indígenas, con textura normal, y que él recuerda muy bien que mantenía una prenda de vestir tipo cuello para el frío, color claro, pero no recuerda si era celeste. No solamente afirma eso en sede policial a minutos de que ocurre el hecho, sino que además, su señoría, lo vuelve a reafirmar y lo vuelve a señalar en forma enfática al funcionario policial José Enrique Sangüesa. Al momento de sindicarlo en el cárdex fotográfico en que se signa el acusado Jonathan Chávez en la foto número 9, set 835, como el sujeto más alto, con rasgos extranjeros, como indígena, quien vestía un cuello para el frío, color claro, al parecer celeste, y que agredía a la víctima con un palo grande en la cabeza. Como si no fuera poco, su señoría, aquello, el testigo Obreque, en sede fiscal, señala que el día 26 de junio, el día de los hechos, por la calzada del frente venía Jonathan con un tablón de madera. Su señoría, el testigo contrastado no explica por qué en sede policial y fiscal se indica al señor Chávez como el sujeto que golpea con un palo a la víctima el día de los hechos. Y el día que se toma su declaración, el día 6 de diciembre, señala que quien golpea a la víctima es el señor Romero. Y habla de 2 palos distintos, uno un listón y otro un tronco. Este mismo ejercicio, su señoría, se practicó además en cuanto a la participación del señor Romero. Respondiendo a las consultas del contraexamen, el mismo testigo Obreque refiere que el día de los hechos el sujeto de estatura de 1,60 m, tez morena, pelo largo y liso, no mantenía nada en sus manos. Lo reafirma además de la misma forma en la exhibición del cárdex fotográfico elaborado nuevamente por un funcionario policial, horas más tarde, señor José Enrique Sangüesa, signando con la foto número 8 del set 837 a Romero como el sujeto más bajo que golpea a la víctima con los pies una vez que ésta está en el suelo, y la registraba. Finalmente, el sede fiscal, lo mismo que señaló a Romero como un sujeto chico, que después identifiqué como Cristian Morales, que pasó por el lado mío. Venía otro sujeto más cerca de este y traía algo en las manos. Más cerca de él, por la calzada del frente, venía Jonathan con un tablón de madera. Su señoría, ¿cuál es la verdad de don Jorge Obreque? Lo que señaló en el juicio, lo que señaló a minutos de haber ocurrido el hecho, lo que reafirmó en una diligencia de reconocimientos fotográficos con un funcionario totalmente distinto a aquellos que adoptan el procedimiento, o la que sustenta su señoría o precisa cuando es citado a declarar ante el Ministerio Público. ¿Quién de los acusados, según esta versión, su señoría, pega con el palo que genera el trauma craneal, perdiendo la conciencia inmediata de la víctima? ¿Y con qué palo se produce el golpe? Al referir Obreque que hay 2 palos y un listón, 2 palos, que uno sería un listón y otro un tronco.
Luego, su señoría, en el contrainterrogatorio de esta defensa acerca de un punto tan importante como es el registro, que habría efectuado supuestamente mi defendido, el señor Jonathan Chávez, y además otro sujeto. El testigo señala que el día de los hechos, 3 sujetos golpearon a la mujer aprovechando de revisar sus vestimentas para robar. Aquello lo señaló también su señoría en el ejercicio de evidenciar contradicciones. Si fue mi defendido el señor Chávez, su señoría, quien registra, trajina a doña Margarita, según esta versión de la declaración del señor Obreque, ¿quién es el tercero que registra y golpea? ¿Cómo se le señala a los funcionarios policiales aquello? O más simple aún, si solo son 2, como dice en estrado el día 6 de diciembre, si solo son 2 las personas que participan, ¿quién es el otro que registra a la víctima? ¿Es Olga? ¿Es Diego? ¿Es Inti? No se logra establecer quién habría registrado, y es producto de que las versiones del señor Obreque son confusas, inexactas y distintas. Se planteó por la defensa al inicio de este juicio que habría muchas preguntas, señoría, pero en el desarrollo del mismo surgieron más. Por ejemplo, su señoría, si dice la verdad el señor Obreque en relación a un registro de la víctima por parte de Jonathan Chávez. El testigo Ordóñez miente al señalar que 2 sujetos trataban de quitarle una cartera o mochila a una persona. En el mismo sentido, el testigo Diego Sepúlveda, al contrainterrogatorio efectuado por esta defensa, señala que el día de los hechos él efectuó un llamado al 133. No señala que hay un registro de vestimenta en ese llamado a la señora Margarita. Tampoco lo señala a los funcionarios investigadores del ODS 9 meses más tarde, su señoría. Este testigo, cuando declara, el mismo día que el señor Obreque, el día 6 de diciembre, sorprende al tribunal declarando que vio registrar a la víctima por parte de uno de los acusados. Señoría, ¿cuál sería de todas estas declaraciones la declaración fuerte que señala el Ministerio Público cuando se inicia este juicio oral? La del señor Obreque, la del señor Sepúlveda, la del señor Ordóñez. En ese sentido, su señoría, ocurrido el suceso, el jefe a cargo del equipo investigador, uno de los últimos testigos, el señor Villego Aoria, tampoco puede dar cuenta a su señoría que le mencionan que el día de los hechos habían tenido contacto personal el señor Ordóñez con parte de funcionarios policiales, tal como lo refirió en su declaración al momento que refiere que él se baja del camión, le cuenta a funcionarios policiales, pero no hay consignada declaración alguna de aquello. Otra pregunta bastante relevante, su señoría, es ¿qué hace el quinto acusado, Inti Zaire, en esta dinámica de hechos? ¿Sabemos que existe? Sí, porque el día de los hechos corrió por calle Domeyko en los videos que latamente se exhibieron por parte del Ministerio Público. Corrió junto con los otros 4 acusados que hoy están detenidos. También sabemos que tiene características generales y algunas particulares, como el pelo largo, que es pelo negro, similar a los acusados presentes. Y que además, uno de ellos, don Olger, se indica que el quinto participante sería Inti Zaire, quien corre con ellos por calle Domeyko. Pero más allá de eso, el Ministerio Público no pudo determinar participación específica en el hecho. Según el plan elaborado por los acusados, ¿de qué respondería Inti Zaire si hoy hubiese estado detenido junto con los 4 acusados? Duda que no se pudo despejar en toda la secuela del juicio. Señoría, de acá la importancia de que haya congruencia acusatoria. Si el Ministerio Público hubiera acusado en forma clara, en términos congruentes, todas las dudas que quedan en este juicio podrían haber sido despejadas. Y esto es un control que se ejerce, el principio de congruencia, a la igualdad de armas. La defensa sin claridad respecto de lo que se acusa
no puede elaborar pruebas de descargo. La doctrina, su señoría, está de acuerdo en que esta pena, la pena que establece el artículo 433, número 1 del Código Penal, no puede ser impuesta a quien intervenga como autor en los dos hechos que la norma describe, descartándose su aplicación en caso de que, según la teoría del Ministerio Público, no se encontró la pertenencia de la señora Margarita. ¿Cuál sería el botín, su señoría, que mis representados ese día habrían intentado obtener? Se pudo, su señoría, acreditar que fue sacado de la esfera de resguardo de la víctima por alguno de los 5 acusados un teléfono celular. Ninguno de los testigos fuertes señaló que hayan visto ellos, por sus propios medios, por sus propios sentidos, de alguna forma, que alguno de los acusados se apropiara del celular en cuestión. Tenemos que deducir entonces, su señoría, que lo sacaron de la cartera, que lo sacaron de un bolsillo del pantalón, de un bolsillo de la chaqueta. Una pregunta tan elemental, su señoría, nadie la pudo descifrar. Ni el Ministerio Público, su señoría, ni las defensas, ni el mismo tribunal podrá saber por qué el teléfono suena al llamado de la testigo Edi, cuñada de la señora Margarita, a las 9:35, y es contestada en un metro o en un lugar cercano a la comuna Estación Central, según lo que ella refiere en su declaración. Se cuestionó acá, su señoría, que la señora Edi habría referido que contesta un hombre joven y de acento extranjero. Al ejercicio que efectúa la defensa del artículo 332, lo cierto es que ella responde que efectivamente ella no le señala a los funcionarios policiales cuando presta declaración que habría sido un sujeto con acento extranjero. Y en el caso que hubiese sido así, su señoría, la noticia a las 9:35 ya era conocida, ya estaba en redes sociales. En ese sentido, su señoría, al cuestionamiento que hace en especial el señor querellante cuando refiere que ese día a las 9:35 es contestado por una persona extranjera o con acento extranjera y que le refiere que ella ya sabe lo que pasó, claramente, su señoría, a las 9:35 todo Chile sabía que había supuestamente una persona muerta que había fallecido y que habría sufrido, supuestamente, magistrado, una sustracción de un teléfono. Otra pregunta, magistrado, respecto de los cuestionamientos del querellante. Estación Central, Santiago, su señoría, 1 metro. La única posibilidad que cabe es que uno de los 2 acusados que no estaba detenido en ese momento, a las 9:35, sea la persona que contestó, queriendo de alguna manera inferir, su señoría, que no hay más extranjeros ni inmigrantes en nuestro país, en la ciudad de Santiago, en la comuna de Estación Central, en el metro. Señoría, el fiscal trató de inferir la apropiación del teléfono con la revisión de la imagen que se hace por parte del Ministerio Público al señor Ores Villegas, en donde supuestamente don Jonathan tendría un teléfono o lo estaría mirando. A la pregunta de la defensa, su señoría, respecto de que si ese celular era de la víctima o se pudo determinar aquello, el testigo fue tajante en señalar que no lo puede determinar. Sabemos, magistrado, ya que el imputado Chávez fue detenido a minutos de ocurridos los hechos y sin ningún tipo de especie. El testigo funcionario policial Marcos Reyes Moreno, quien toma la declaración de don Jorge Obreque, declara que éste no le mencionó que alguno de los acusados haya sustraído algo a la víctima desde sus vestimentas. Las testigos Paola y Elia, compañeras de Margarita, sostienen ahora, en el juicio oral, que ellas llamaron a Margarita. Paola dice haber llamado 2 veces, a las 5:30 y a las 6, y que la última vez sonaba apagado. Elia dice que llama varias veces. Pero lo anterior no lo declararon, su señoría, cuando
son entrevistadas o se les toma declaración derechamente por funcionarios del OS9. Y también, su señoría, respecto de la misma prueba del Ministerio Público, en cuanto a las llamadas que entraron ese día al teléfono de la señora Margarita, no hay registro alguno de aquellas llamadas que supuestamente se efectuaron por las compañeras testigos Paola y Elia, compañeras de labores de la señora Margarita. En ese sentido, magistrado, creemos que se debe descartar, su señoría, la participación de mis representados. ¿Y por qué? Porque en caso de que la intervención de una persona se limite solo a uno de los hechos, a un robo o a un homicidio, y también cuando un individuo toma parte como autor en uno como autor y en otro como partícipe, ello obedece a que el precepto del 433 número 1 exige que el robo y que el homicidio hayan sido cometidos por la persona que debe soportar este castigo. En caso de ser varios sujetos, varias personas, lo decisivo será, su señoría, que el imputado pueda ser considerado autor de ambos delitos, de acuerdo a la hipótesis que se describe en el tipo penal. Porque solo así, su señoría, se podrá decir que aquel técnicamente los cometió. En razón de aquello, magistrado, es que la defensa del señor Chávez y el señor Romero sostiene su petición inicial, solicita absolución. Pero me debo hacer cargo de las circunstancias agravantes en caso de que sea un veredicto contrario o adverso a la defensa. Y en ese sentido, magistrado, seré muy breve. El artículo, o la agravante establecida en el artículo 12, número 1, esto es la alevosía, entiende la defensa, que no procede derechamente, magistrado, porque se estaría vulnerando el principio de non bis in idem, que es la prohibición de juzgar o de sancionar a un sujeto por un mismo hecho. Debe haber, su señoría, o debe haber probado el Ministerio Público, el querellante o de la Intendencia o el querellante de la familia, que hubo, su señoría, un ánimo especial distinto por parte del hechor, distinto al que se señala en el tipo penal. Su señoría, de acuerdo a la prueba que se rindió, no se pudo establecer aquello. Y además, en cuanto, su señoría, al artículo y la agravante del artículo 12, número 4, que se aumentara deliberadamente el mal del delito causando otros males, lo cierto es que es un hecho no discutido que la señora Margarita murió a los pocos minutos de haber recibido un golpe en la cabeza. Y en ese sentido, su señoría, entendemos que ambas agravantes no proceden. Y respecto de las agravantes que solo invoca la querellante de la Intendencia y además de la familia, que es, su señoría, la del 456 bis, que exige, su señoría, claramente la norma: delito en sitios faltos de vigilancia policial. Hemos estado en un juicio de 5 días viendo cámaras de seguridad. Señoría, es un hecho de la causa que el acometimiento ocurrió a 2 cuadras o menos, 1 cuadra de la segunda comisaría de Carabineros, en sitios oscuros y solitarios, sin tránsito. Señoría, pleno barrio República, barrio universitario, convergencia de personas constantes. Además, barrio residencial, personas. Escuchamos a un testigo declarar que dice que desde su ventana de su domicilio vio ciertas dinámicas de hecho. Su señoría, creemos que cuando se invocan agravantes tenemos que tener certeza y seguridad de lo que estamos planteando, porque dado a esas agravantes la extensión o la pena, magistrado, probable que podrían arriesgar 4 personas. Tenemos que ser serios en aquello y que eso diga relación con la prueba de rendida, que haya coherencia. Obviamente, magistrado, la defensa la rechaza de plano, toda vez que no, tanto en los hechos como en los presupuestos fácticos como jurídicos, no procedería. Y aquello, su señoría, finalmente es lo que va a sostener la defensa, que se absuelvan a ambos acusados
por los argumentos ya vertidos durante toda esta alegación. Gracias, señora presidenta. Sus señorías, una expresión o una frase metafórica para entender qué es lo que ocurre con este hecho o cómo se produce la dinámica propiamente dicha de los acontecimientos del día 18 de junio del año pasado a las 5:32 de la mañana, su señoría, se radica a juicio de este defensor, su señoría, en el libro La obra de Miguel de Unamuno, Niebla. Y era niebla precisamente lo que existía el día en que ocurrieron los hechos, y ha sido niebla o nebuloso todo lo que se ha producido con la prueba que la Fiscalía trae, su señoría, prueba que es la que la defensa ha cuestionado de manera sistemática y en la que ha logrado demostrar al tribunal que este señor, su señoría, no tuvo injerencia en el acometimiento de una persona que había sido agredida por otras dos, y que este señor tampoco estaba presenciando el hecho con ánimo de alertar, su señoría, y de provocar en buenas cuentas, su señoría, que se perpetrara su ejecución. He escuchado una expresión durante casi todo el juicio, de manera constante y martillante, su señoría, que es la expresión básicamente. Esta expresión, su señoría, de lo que da luces, de algo que es genérico, de algo que es nuclear, que algo que es vertebral. Pero para llegar a una conclusión de coparticipación, su señoría, y de convergencia tácita de voluntades que señala el fiscal, no se requiere algo que sea básico, señoría. Aquí se requiere algo que sea preciso, certero, algo que dé un vencimiento total y absoluto de dudas razonables respecto a qué es lo que hace cada uno de los partícipes en el hecho. Su señoría, el lenguaje es muy importante, todo tipo de órdenes, su señoría. Las palabras no se las lleva el viento, menos las letras. Al momento de redactarse la acusación, en toda interposición, su señoría, de acción penal pública, se debe tener un estricto, su señoría, una estricta descripción de cómo acaecen y cuál es la dinámica de cada uno de los copartícipes, sobre todo en los delitos en que hay una coautoría y sobre todo en los delitos denominados de acción o plural o compleja, que es el delito por el cual se acusó a mis dos clientes. Esto, su señoría, porque tiene que haber certeza y tiene que haber control de la defensa, que es el que fiscaliza al fiscal, y también control por parte del tribunal, que qué es lo que se quiere obtener, qué es lo que se quiere absorber por parte de la prueba del Ministerio Público. Hay prueba útil y hay prueba inútil, hay prueba central y prueba periférica. Yo no me voy a referir a la prueba inútil en el juicio, a mi parecer, su señoría, que no es decidora en torno a la clarificación de la participación. ¿Por qué, su señoría? Porque en este caso, su señoría, tenemos un ejemplo máximo en nuestra calidad de investigación policial, su señoría, y de esclarecimiento o averiguación de la coparticipación, su señoría, de lo que no se debe hacer. Aquí lo que se hizo fue todo lo contrario a lo que se tiene que hacer en un sistema jurídico procesal pulcro o prístino. Aquí lo que se tiene que hacer, primero, en el sistema procesal penal chileno, es investigar para detener, no detener para investigar. ¿Qué es lo que hizo la policía aquí? La policía vio un video con 5 personas, el terminado en 40, me parece, 42, 47. Y luego de ver ese video, lo que hace es individualizar a los acompañantes de don Cristian y don Jonathan. Y luego de haberlos individualizado, incluso uno presentándose de manera voluntaria en la comisaría de Toesca, procede a hacer una imputación etérea, amplia, gigantesca, general, sin ningún tipo de precisión, su señoría, que es lo que se exige para efectos de llegar a la convicción, más allá de toda duda razonable respecto a la participación en un hecho de los que tiene mayor sanción en nuestro sistema jurídico procesal penal, el robo con homicidio, y no cualquier tipo de robo, un robo calificado. Y aquí me voy a, su señoría, detener en las teorías que se lucubran por la Fiscalía y por los querellantes.
nadie ha sido capaz a esta altura, su señoría, de entender a cuál de las teorías, su señoría, jurídicas, teorías de coparticipación, su señoría, que prevé el sistema jurídico internacional, se está asilando. Pero yo tengo que, su señoría, inferir e inteligir de lo que el fiscal señala en su alegato de apertura, que lo escuché reiteradamente, respecto a cuál es la teoría que más se acomoda a lo que él refiere. Entonces, me detengo en sus palabras, su señoría, en lo que él singulariza o lo que él describe. Dice que lo que el tribunal deberá observar es la exteriorización de las conductas. Dice que según exige que el autor haya dado principio en la ejecución del delito para que la conducta de los partícipes sea punible. Lo señala textualmente el fiscal, dice que básicamente basta que uno de los autores dé principio a la ejecución del hecho para que los otros se aprovechen. Se asila, de acuerdo a lo que yo entiendo y lo que he estudiado, su señoría, a la teoría subjetiva de la participación, que según su señoría la doctrina está sustentada en la tesis de la equivalencia de las condiciones, que considera como autor a todo aquel que ha puesto una condición para la causación del resultado típico, afirmándose que también es autor quien solo presta una colaboración poco significativa. Es decir, si nosotros entendemos, su señoría, que mis representados son coautores en términos del 15 número 3, estaríamos asilándonos a lo que la doctrina minoritaria en términos, su señoría, del derecho procesal penal comparado a nivel mundial, su señoría. Esta teoría está obsoleta. La teoría que hoy se ocupa y que se ajusta más a los parámetros de coautoría y participación que prevé nuestra legislación, su señoría, es la teoría elaborada por Klaus Roxin y el profesor alemán Belsen en relación al dominio del hecho. ¿Por qué, su señoría? Porque el dominio del hecho, ¿qué es lo que prevé? El dominio del hecho propone una proporcionalidad en las sanciones o castigos que deben tener los copartícipes en un delito. Es decir, lo que se propone por el señor fiscal al momento de hacer su alegato de clausura es que todos tengan una sanción equivalente. Pero esto no es de justicia, porque la equivalencia de las condiciones no puede supeditar o no puede, su señoría, rebasar a la proporcionalidad. Y eso es lo que nosotros queremos al tribunal ilustrarlo. Que aquí exista proporcionalidad en la forma de sancionar a las personas que tienen injerencia en el hecho. Aquí no se puede sancionar a todos por igual, su señoría, porque el tribunal lo vio, su señoría. Lo vio. No sacamos nada, su señoría, con interpretar, como se hizo por la fiscalía y por la querellante, interpretar lo que hacen los imputados. Ustedes los vieron, sus señorías, vieron lo que hizo cada uno de los imputados. Por lo menos los tres que se sitúan en la cámara que está enfrente de Avenida República. Mi representado es veraz, el señor Olger, señoría. Es veraz, él no oculta nada, él lo refiere de manera directa. Yo estaba a 1 metro, y estaba a 1 metro. Tomó parte en la agresión de la mujer, de la señora Margarita, ni siquiera la tocó. ¿Tomó parte en la sustracción de alguna especie de parte de ella? Tampoco, su señoría. ¿Qué es lo que quiero, su señoría, sintetizar como epítome de esta, su señoría, ilustración? Que aquí cada uno, su señoría, debe ser sancionado en orden a lo que ejecutó. Se dice, por otra parte, con, su señoría, mucha liviandad, señor, el señor querellante refiere a algo que no se vio en juicio. Le señala al tribunal que una cámara graba al señor Diego. Señoría, nadie es capaz de reconocer al señor Diego. A don Diego nadie lo reconoce dentro del proceso. Incluso el señor Obreque se confunde porque, su señoría, su verborrea histriónica es tan difusa y justapuesta, su señoría, que le erra incluso en la identificación de las personas. Y tiene, su señoría, la tupez de referirle al tribunal que ellos habían anteriormente cometido muchos delitos, con lo cual, su señoría, se desmorona toda su elucubración, su señoría, y todo su testimonio. Pero lo cierto, su señoría, es que aquí hubo prueba que es concluyente. Y la prueba concluyente no es que yo haga un mix, su señoría, o que yo rescate qué es lo que me conviene o no me conviene. Aquí hay que ser objetivo, su señoría. Y los videos son decidores y son determinantes. Con la prueba, su señoría, con la prueba que también es neutra. El testigo más hostil que hubo en el juicio fue el señor Jorge Ordóñez. El señor Jorge Ordóñez dice que ni siquiera ve al señor Olger, a don Olger ni siquiera lo ve. Entonces, su señoría,
Él viene ante el tribunal y le cuenta la verdad. Es hostil con todo el mundo. Es hostil con el fiscal, con el querellante y con los defensores. Incluso en la forma de expresarse en el tribunal. Pero él cuenta la verdad. Él dice que ve a una persona en la esquina, pero no sabe quién es. Vamos a llegar a una conclusión, su señoría, de coparticipación en torno a lo que se denomina como el vigilante del 15 número 3 de nuestro Código Penal, por el hecho de que esté parada en la esquina una persona que no se sabe quién es. Su señoría, a mí me parece descabellado, y por lo menos, su señoría, me parece algo grave, en términos, su señoría, de también hacer una imputación o una descripción de coparticipación de 5 personas. Aquí hay una quinta persona que nadie fue capaz de señalar qué es lo que hizo. Nadie, ninguno de los testigos, su señoría. Y que perfectamente podría haber sido una de las personas que estaba acometiendo a la víctima. Pero que la defensa, su señoría, siendo honesta, porque eso es lo que hemos sido, su señoría, por lo menos, su señoría, de parte mía, refiere efectivamente que no estaba involucrada dentro de las personas que estaban próximas a la señora Margarita Narcoy. En buenas cuentas, su señoría, y como resumen de toda la prueba, hay interrogantes que jamás se van a poder disipar. Pero hay cosas que se absorbieron por parte del tribunal y que fueron, su señoría, vistas de manera directa y transmitidas por los testigos que tuvieron injerencia, su señoría, o intervención, visión completa, su señoría, directa de lo que ocurre. El señor Estay también es clave en referirle al tribunal. Me fui con quien me dijo, doblé al lado derecho, en calle Gorbea con Avenida España, de las personas que le habían agredido a la víctima. Las otras personas no me señaló el testigo que hubiesen tenido participación en el hecho. Eso, sus señorías, también es algo que quedó plasmado al principio del juicio. El señor Sepúlveda, su señoría, tampoco está en posición, Sepúlveda Pocio, tampoco está en posición de referir o identificar a la persona que está, según él, en una actitud de vigilancia. Las señoras que eran compañeras de doña Margarita, que estaban en la universidad, tampoco están en condiciones de reconocer a alguien que estuviera en posición de vigilancia. Nos cabe el interrogante, ¿vamos a condenar por si acaso a don Diego, de acuerdo a lo que sugieren los demás? Nadie lo describe, nadie se le preguntó de manera reiterativa y su señoría insistente. El tribunal incluso a esta defensa le sugirió que no reiterara la misma consulta por lo menos en 3 oportunidades. No hay certeza, su señoría, su señoría. No hay certeza. ¿Por qué? Porque, su señoría, la prueba no es concluyente, la prueba es periférica, la prueba no es, su señoría, certera, porque se trataba efectivamente de un hecho que no ocurre a una proximidad de lo que puede declarar el señor Obreque. El señor Obreque lo refiere que ni siquiera puede leer un documento aquí cuando la defensora, señoría, le pide que evidencie una contradicción. Refiere que está a 40 metros del sitio del suceso, en una noche con niebla, su señoría, oscura. La posición de la defensa siempre fue obtener una conclusión de cómo existe comunicabilidad. ¿Sería exigible para el señor Olguer Otávalo haber ejecutado otra conducta si a esa hora, a las 5:30 de la mañana, estaban con una ingesta por lo menos de haber consumido alcohol durante casi toda la tarde, su señoría, después de haber comprado más licor, su señoría, y haber visto de manera, su señoría, rauda el acometimiento de otras personas, de 2 compañeros de él, a una tercera persona? ¿Hubiera sido exigible para él, su señoría, en una interfaz de segundos, haber impedido el hecho, si estas otras personas también tenían por lo menos un objeto contundente con el que, de conformidad a la dinámica, su señoría, podría haber sido incluso agredido? Nosotros creemos que no se le podía exigir otra conducta. Nosotros creemos que tampoco, su señoría, aquí se tiene que llegar a una conclusión de coparticipación por el mero hecho de estar presente. La mera presencia, su señoría, en la comisión de un hecho no implica participación. Esto, su señoría, a cualquiera le puede haber ocurrido. No necesariamente, su señoría,
ellos tuvieron un plan, su señoría, criminal para efectos de acometer a una tercera persona. Esto fue una situación fugaz y espontánea que se produjo. Y hilándolos, y con esto voy a concluir, hilándolo con lo que refiere el testigo que tiene mayor contacto, con mayor cercanía de lo que está sucediendo, el señor Jorge Ordóñez, el que a juicio de la defensa explica de manera concreta qué es lo que ocurre. Don Diego no es posible ser identificado, habían 5 personas de acuerdo a la tesis del Ministerio Público, pero refiere que don Jorge, que ni siquiera ve al sujeto o cuarto sujeto que habría estado a las proximidades de donde cae tendida doña Margarita. Es decir, él estaba en posición de conciencia para efectos de impedir la ejecución del hecho. Señoría, nosotros creemos que de conformidad a toda la prueba que se produjo, a todo, tanto la evidencia material, su señoría, como a las mismas declaraciones de mi representado, su señoría, nosotros no hemos faltado a la verdad y hemos sido lo más clarificantes posible con el tribunal, con el objeto de que en la aproximación, su señoría, de las conclusiones a que tiene que llegar su magistratura, su señoría, tengamos una veracidad, una proximidad a lo que es la verdad, porque nunca la vamos a saber en definitiva. Son muchas las ópticas que se tuvieron en este juicio. Pero lo cierto es que nosotros, su señoría, como defensa y mis representados, jamás, su señoría, han querido tergiversar la realidad de las cosas, ni tampoco hacer dudar al tribunal con una situación que no ocurrió. Nosotros llamamos a absolver a ambos imputados, a don Olguer Otávalo, su señoría, no tiene participación en el hecho que se le atribuye de ninguna manera. El mismo Ministerio Público refiere que no hace nada. Son palabras del fiscal. Hay un tercer sujeto que no hace nada. Nosotros, su señoría, entendemos que no hacen nada, devela efectivamente que no hay participación. No se le podía exigir otra conducta a don Olguer Otávalo, su señoría. Y si es que él figura en uno de los videos corriendo, cabe hacer presente lo que dijeron los funcionarios policiales, el señor Villegas. Habían tenido contacto por lo menos 2 o 3 veces con los carabineros. El mismo señor, en este caso, el señor Juan Torres, el señor Mandiola, el otro indagado, su señoría Arellano, que estaba junto a don Jairo. Habían corrido por lo menos en 2 oportunidades. En la última oportunidad que ellos corrieron los 5, Inti, Diego, Olguer, Cristian, Jonathan. Nosotros nos quedamos conversando junto a Jairo con los carabineros. Era una actitud que tenían ellos de correr de los carabineros, señoría. Y eso no tiene que ser sustento para entender de manera tácita que estaban de acuerdo para efectos de ultimar a una persona inocente, su señoría, y despojarla de sus pertenencias. Esa comunicabilidad, su señoría, es la que no se pudo probar por el señor fiscal. Y es la que el tribunal, su señoría, tiene que inteligir para efectos de llegar a la conclusión que sabemos, su señoría, es difícil y es bastante, su señoría, por las características de este proceso, es bastante dura para el tribunal llegar a una convicción absolutoria o comprender, su señoría, que no hay coparticipación. Porque habrá críticas, su señoría, pero la labor jurídica, su señoría, de una magistratura es determinar cuál es la responsabilidad y no excederse, su señoría, en la sanción jurídica que deba imponerse a un ciudadano, su señoría. Esa es la labor del tribunal, no, su señoría, cuestionarse ni tampoco entenderse responsable cuando la prueba, su señoría, no fue concluyente para efectos de determinar participación en la magnitud que se señala por el Ministerio Público. Respecto a la agravante, ya lo dijo propias las palabras, su señoría, que refirió mi colega, y su señoría, cierro, su señoría, entendiendo que esto es una desgracia. No, yo no he dicho que esto sea lamentable, jamás. Esas palabras no vinieron de mi boca. Esto es una desgracia para todos, su señoría. Y es una desgracia, su señoría, que con el tiempo, si es que transcurre, va a poder ser curable. Pero, su señoría,
el Poder Judicial de Chile y sus señorías tienen la posibilidad de poder dar a cada uno de los partícipes, su señoría, lo que corresponda de conformidad a la justicia. Eso, magistrado. Gracias, señor abogado. Antes de dar la palabra para las réplicas, vamos a hacer un receso de 20 minutos.